Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal que ha servido mucho para poder comunicar la palabra de Dios, para que podamos seguir creciendo juntos, tomados de la mano. Así que es un gusto saber de que estás de este otro lado de la pantalla, juntos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes, los que están conectando, igual bienvenidos. Aprovecha para darle un like de una vez al video. Sabemos de que siempre que leemos la palabra de Dios es algo bueno, así que démosle un like de una vez y pongámoslo en nuestras redes sociales para que otros puedan conocer esta verdad también. Mándaselo a tus amistades, a los hermanos en tu congregación, qué sé yo, a aquellos que les gusta escuchar la palabra de Dios y a aquellos que tú crees que es beneficioso y necesitan escuchar esta palabra. Así que voy a pedir que cierres ahí tus ojos, que inclines tu rostro y nos vamos a encomendar al Señor, a ir en oración. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy, por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Una palabra que siempre presenta retos a nuestra vida. Así que el día de hoy, Señor, te pedimos de que esta verdad no solo traiga tranquilidad, traiga paz o traiga esperanza, sino que también ponga un reto de santidad, un reto de entrega, de compromiso en nuestras vidas, porque queremos agradarte en todo momento, Señor. Bendice a cada uno, Padre, te pido por aquellos que están viendo este canal, por aquellos que están viendo estos estudios y que van conociendo y creciendo más en esta verdad, y así la fe de ellos va afianzándose. Gracias por ellos. Gracias también por mi vida y por la oportunidad que me das de poder enseñar esto que tú mismo nos has enseñado. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano. Así que nos vamos a ir al libro de Romanos, la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Y nos vamos a ir al capítulo 8. Capítulo 8, el que iniciamos nosotros la semana pasada. La semana pasada iniciamos este capítulo tremendo que nos enseñó mucho. El tema o el título, mejor dicho, en mi Biblia, yo estoy usando la Reina Valera 1960, Romanos capítulo 8. Viviendo en el Espíritu, decía el subtítulo en mi Biblia, o dice el subtítulo en mi Biblia, ¿no? Y el verso 1 iniciaba diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hacía una aclaración: los que andan conforme a la carne, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dije, ay, ¿qué dice ahí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hacía una aclaración también Pablo, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu Santo. Y una esperanza o una seguridad que debiera tener el creyente es de que no hay ninguna condenación. Así que eso debiéramos nosotros tenerlo en mente. Esa es parte de nuestra seguridad. Esto era lo que nosotros veíamos la semana pasada, ¿no? Nos quedamos nosotros en el verso 27. Así que si tú no tuviste la oportunidad de ver este video, bueno, ahí está en el canal, regresa a verlo. Capítulo 8, verso 27, y nos quedamos. Hoy iniciamos con el verso 28 en adelante, pero quería traer esto a memoria, porque es un mismo tema, es un mismo contexto en el que Pablo está hablando. Y está hablando acá más que todo de la seguridad que debemos tener nosotros como creyentes en la obra del Espíritu Santo, en cuanto a nuestra salvación, a nuestra redención, en cuanto a la seguridad que tenemos o debemos tener en nuestra eternidad. El creyente debe tener cierta seguridad en cuanto a su vida con el Señor, ¿no? Así que en ese mismo contexto, verso 28, Pablo pone una especie de sello en esta verdad, en esta seguridad, mejor dicho. Entonces, esto tiene que venir a reafirmar nuestra seguridad en cuanto a la salvación con Cristo que tenemos en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros.
Y entonces parte de la seguridad viene aquí, dice Pablo, verso 28. Estos versos de pronto te los sabes de memoria, esos los aprendemos en nuestras escuelas dominicales o de pronto en el discipulado. Por lo regular las iglesias tenemos algo que le llamamos discipulado, que es aquella serie de temas que se le enseñan al nuevo creyente para que entienda mejor la fe aquella que se ha incorporado y así poderles llevar hacia el bautismo, ¿no? Y estén conscientes y seguros de lo que están haciendo, a lo que se están comprometiendo y las demandas que tendrá para ellos Cristo y las demandas que tendrá para ellos la misma iglesia y en sí la iglesia a la que van a pertenecer también. Bueno, hablando de que esos son los temas primeros, ¿no? Pero Pablo acá dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿no? ¿Quiénes son esos que aman a Dios? Ya nos ha dicho quiénes son los que aman a Dios, los que tienen la seguridad, aquellos que andan conforme a la carne, aquellos que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, ¿no? El Espíritu de vida les ha librado de la ley, del pecado. Aquí, todo esto que nosotros vimos la semana pasada, esos son los que aman a Dios. ¿Qué otra cosa sucede con aquellos que aman a Dios? Todas las cosas les obran a bien. Ok, todas las cosas les obran a bien. Y aquí hay y esto es interesante poder definir a qué se refiere con ayudar a bien, ¿no? A veces nuestra mente, muy terrenal, muy hedonista. El hedonista es aquel que busca satisfacer sus placeres. El hedonismo es este tipo de mentalidad que se enfoca en satisfacer sus placeres, ¿no? Primero yo, después yo y al último yo. Y el único que importa soy yo. Una especie de egocéntrico, pero que en su forma de ver la vida busca placeres, busca el descanso, este es el que busca las vacaciones, este es el que busca no gastar mucho, que los otros gasten más, este es el que tiene todo eso enfocado en sí mismo y enfocado en sus placeres, el hedonismo. Entonces a veces nuestra mentalidad se dirige en ese mismo contexto, desgraciadamente somos humanos pecadores y a veces nuestra mentalidad se dirige en ese mismo contexto cuando leemos este pasaje de que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero nosotros debemos entender el bien, no como el bien como lo percibimos nosotros, sino el bien desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es el bien? ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo que Dios cree que es lo mejor o lo bueno, mejor dicho? ¿Qué es lo bueno para nosotros de parte de Dios? Bueno, la misma Escritura nos lo ha dejado claro, que es conocerle a Él y entrar en una intimidad con Él. Eso es lo mejor que le puede pasar al ser humano desde la perspectiva divina. Conocer y entablar una relación y una íntima comunión con Dios. Entonces, a lo que Pablo se está refiriendo acá cuando dice que todas las cosas les ayudan a bien, o sea que todas las cosas a nosotros nos debieran nos debieran ayudar en la dirección o en el camino, en el contexto de conocer mejor a este Dios y de tener una íntima relación con este Dios. Entonces por ahí vamos aclarando los puntos para que no nos desviemos y tomemos en su contexto estas palabras y no las apliquemos de forma loca en cualquier situación de nuestra vida, porque el contexto va dirigido ahí. Entonces todas las cosas obran para bien y el bien es todo, en otras palabras diríamos, todo lo que sucede. Aquellos que aman a Dios les pasan muchas cosas o les es permitido que les sucedan muchas cosas que les van a ayudar al conocimiento de Dios y a la intimidad con Dios. ¿Por qué? Bueno, es que ellos han sido llamados con un propósito, ¿no? Entonces Dios ha hecho un llamado a los que le aman, les ha hecho llamado, y por ahí viene la idea del propósito. Y ha hecho un llamado. Y este no es un llamado netamente solo para conocer su evangelio. No es vengan, conozcan mi verdad, mi evangelio. Sino que este es el rey que hace una convocatoria a su pueblo, donde el pueblo acude, escucha y pone en práctica. ¿No? Este es el tipo de llamado al que Pablo está hablando. No es simplemente un Dios te ha llamado para que escuches su evangelio. No, la fuerza aquí está en esta convocación de un rey
que hace un llamado al pueblo, el pueblo acude a escuchar lo que este rey tiene y obedece a lo que este rey está demandando, ¿no? Entonces, ese es el llamado de Dios. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros, ha hecho una convocatoria al que nosotros hemos oído y hemos acudido. Y entonces, en esa convocatoria, podemos descubrir cuál es el propósito que tiene Dios para nuestra vida. A los que antes conoció, dice ahí el verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y podemos ver cuál es la convocatoria de Dios. Dios ha hecho una convocatoria, ha hecho un llamado al pueblo, a los que le aman. ¿A qué? Les ha llamado con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Ok? Así, tomándolo en contexto. Hay un grupo en la humanidad que ama a Dios. Y estos que aman a Dios fueron llamados por el mismo Dios. Hizo una convocatoria a ellos. Y les anunció de que la meta para ellos, el propósito, es de que sean conforme, se hagan a la forma o a la manera de su Hijo, que es Cristo Jesús. O sea que tú y yo, mi hermano, si somos llamados, el propósito de ese llamado es de que nosotros nos hagamos a la forma de Jesucristo. Verso 29, continuamos desde el inicio, porque aquí Pablo deja algo claro también. A estos que Dios llamó, también los conoció y también los predestinó, ¿no? También los conoció. Y esta idea de conocer está hablando de un conocimiento total, no nada más como cuando nosotros, yo a ti como que te conozco, como que te vi en algún lugar. No, esto está hablando de un conocimiento del ser, de la persona. Quién tú eres, cómo te conduces, hacia dónde vas, cómo es tu vida. Entonces este conocimiento de Dios, sabemos de que Dios conoce todas las cosas. Este conocimiento de Dios va hasta antes de la fundación del mundo. O sea que Dios nos conocía a nosotros, si somos llamados. Dios nos conocía y conocía cómo responderíamos a su llamado y conocía cómo responderíamos a su propósito. Entonces esto va en base a este conocimiento de Dios. Dios conoce, mi hermano, tu vida desde antes de que tú dijeras: creo que le voy a entregar mi vida al Señor, creo que voy a comprometerme con Cristo, creo que esta fe me ha conquistado, así que voy a obedecerla y mi vida va a ser transformada a través del poder de este Dios, porque tengo fe en esto, ¿no? Antes de que tú creyeras y pensaras eso, Dios ya nos conocía, lo que Pablo está diciendo. Y entonces nos ha hecho ese llamado para cumplir el propósito que tiene en nuestras vidas, que es hacernos a la imagen de Dios, de su Hijo Jesucristo, ¿no? Pero Él ya sabía cómo tú y yo responderíamos a ese llamado. Ahí apunta el conocimiento, este conocimiento vasto de Dios que tiene de cada ser humano, no solo de nosotros, de toda la creación, de todo lo que existe, pero acá enfocado en nosotros, conocernos a nosotros como seres humanos. También dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces el destino previo, Dios hace un llamado con un propósito porque hay un destino previo. Previo quiere decir antes de, lo vio antes, previo, lo vio antes de. Aquí es donde hay, en esta palabrita, predestinar, es donde hay una gama de ideas y de división y de conflicto en el pensamiento en cuanto a las congregaciones. ¿Podemos o no podemos vivir nosotros con diferente interpretación a esta sección de la predestinación? Yo creo que podemos vivir en armonía en cuanto al pensamiento que hay. Predestinar. Aquí el asunto de la predestinación. Un punto que se dice en cuanto a la predestinación. ¿Será que Dios, y voy a tratar de ser lo más claro, que es un tema un poco difícil de explicar, pero así va más o menos la idea de algunos.
¿Será que Dios en la creación del ser humano hizo a unos para condenación y a otros los hizo para gloria? Y entonces aquel que fue hecho para la condenación, aunque intente, aunque luche, aunque busque, aunque se esfuerce, de todas maneras nunca va a poder encontrar su salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fue hecho para la condenación. ¿Y qué tal aquel otro? El que fue hecho para salvación. Bueno, aquel podrá pecar, maldecir, hacer cualquier cosa infame en el camino de su vida, y quizás hasta en el último día pueda él llegarle una luz, se arrepienta y encuentre ahí su salvación. Pudiera ser ese el caso. No va por ahí mi forma de entender esta idea de la predestinación. Yo la entiendo como que hay un destino para aquellos que el Señor ha llamado. Pero el llamado es un llamado general a toda la humanidad. Recuerda que el anhelo de Dios es de que todos se salven. Eso tenemos que interpretarlo a la luz de toda la Biblia, ¿no? La Escritura dice de que el deseo de Dios es de que el impío se arrepienta y no muera, sino que se salve. También en otra parte de la Escritura dice de que el anhelo de Dios es de que todos se salven, ¿no? Pedro dice de que no es tardanza por la cual Cristo todavía no ha venido, sino que es gracias, misericordia. ¿Por qué? Para que se salven más, ¿no? Entonces queda claro el anhelo y el deseo de Dios en la Escritura en cuanto a la salvación. El deseo es de que todos se salven. La realidad es de que no todos se van a salvar, ¿no? Pero aquellos que se salven, aquellos que son los que han escuchado el llamado, son aquellos que aman a Dios. Dios ya les conocía, porque Dios ya sabía desde antes de la fundación del mundo, desde que tú y yo existiéramos. Dios sabía si acudiríamos al llamado que haría nuestras vidas. Dios ya sabía en mi historia si mi corazón sería rebelde o mi corazón se humillaría. Dios ya sabía que cuando llegara el llamado a mis oídos, a mi corazón, a mi mente, yo respondería positivamente o respondería de una forma negativa. Dios ya lo conocía, Dios ya lo sabía. Entonces, en este previo conocimiento, aquellos que de una forma positiva responden al llamado de Dios, había un destino para ellos. Y este destino es ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Aquellos que han escuchado el llamado de Dios, han obedecido al llamado de Dios, se han sometido al llamado de Dios, han adoptado el propósito de Dios, que es hacerse conforme a la imagen de su Hijo. Y ese es el destino de ellos, ¿no? Así que eso debiera a nosotros ayudarnos también, en cierto sentido, poner una responsabilidad grande sobre nosotros, de que si nosotros somos llamados, hay un destino para nosotros. Y como sabemos de que somos llamados, diría yo, aquí habría cierta evidencia a la que pudiéramos nosotros aferrarnos o agarrarnos o ayudarnos. Es de que cómo sé que yo he sido llamado conforme al propósito de Dios. Es de que mi vida va en esa dirección, tomando la forma de Cristo. Mi corazón, mi mente, todo está enfocada, dirigida, apuntando, esforzándose, buscando maneras, todo para hacerme a la imagen de su Hijo. Entonces, yo tengo que analizar mi vida. Y Pablo nos exhorta esto en la carta a los Corintios. Dice que nos examinemos nosotros mismos. No vaya a ser que estemos lejos de la fe o fuera de la fe, ¿no? Nosotros debemos saber si Cristo está en nosotros o no. Es lo que él dice ahí en su carta a los Corintios. Entonces, esto aplica a lo mismo, de acuerdo a mi juicio, de acuerdo a lo que yo entiendo, de que si yo he sido llamado, en mí está esta dirección: hacerme conforme a la imagen de Jesucristo. Y entonces, hacia allá apunta mi vida. Y entonces entiendo de que ahora todas las cosas que ayudan a bien todo me va a ayudar a mí a hacerme a la imagen del Hijo.
Es como va tomando sentido ahora cada uno de los versos. O sea, todas las cosas que me sucedan, todas las cosas les ayudan a bien, lo que dice el verso 28. ¿Cuál es ese bien? Ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Entonces, todas las cosas me debieran ayudar a ir tomando la forma de Jesucristo. Porque ese es mi destino. Porque a eso fui yo llamado. Ese es el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿no? Dice después, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí nos da esta idea de familia, ¿no? No sé si espero que haya quedado claro. A mí me encanta esa sección porque yo creo que queda claro cuál debe ser nuestra búsqueda, cuál debe ser cuál debe ser el anhelo y el deseo en el corazón del creyente. ¿Cuál debe ser la búsqueda del creyente? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir el creyente? Si agarramos esta verdad en estos dos versos, si agarramos esta verdad, nuestra vida debe dar vueltas alrededor de esta verdad. Todo aquello que hago me debe hacer semejante a Jesucristo. Todo aquello que me sucede me debe ayudar a hacerme semejante a Jesucristo. Y entonces ahí es donde comenzamos a ver de que las cosas que nos ayudan a bien no es simplemente para bienestar, sino que aún las cosas negativas que llegan a nuestra vida tienen la intención de darnos la forma de Jesucristo. Entonces debemos abrazar también el dolor, debemos abrazar la aflicción, debemos abrazar nosotros la angustia, la persecución. No solamente debemos abrazar el bienestar, las cosas buenas, la salud, la tranquilidad, la paz. No solamente debemos abrazar eso, sino que debemos abrazar todo, porque todo nos está ayudando a tener la forma de Jesucristo. Verso 30. A los que predestinó, aquí está otra vez la palabra, espero que haya quedado claro lo que intenté explicar, ¿no? A los que predestinó, a estos también los llamó, y aquí nos está hablando otra vez del llamado que hizo Dios. Solo que aquí está hablando ya en tiempo pasado. Esto está interesante. Estos predestinados son los que habían sido llamados con anterioridad. Pero estos que habían sido llamados con anterioridad también habían sido justificados, ¿no? Y a estos que habían sido justificados también habían sido glorificados. Y esto nos lo da en tiempo pasado. Lo interesante de ser glorificado en tiempo pasado es de que ante los ojos de Dios el creyente ya ha sido glorificado. Simplemente está esperando que se manifieste el asunto, ¿no? Pero ya ha sido glorificado. Estas son cosas tremendas que Pablo nos está enseñando aquí. Por eso les decía, esta es una especie de sello para la seguridad. Debemos nosotros vivir en seguridad. ¿Por qué? Porque vamos en el camino para ser semejantes al Hijo de Dios. Ese es el destino previo que Dios tiene ya para nosotros. Ya nos ha justificado, ya nos ha glorificado, ya nos ha llamado. Así que todo lo que sucede a nuestro alrededor debiera ayudarnos y motivarnos a alcanzar la meta que tiene Dios para nuestras vidas. Esa es la meta que tiene Dios para tu vida, mi hermano. Si tú no sabías que Dios tiene un propósito para tu vida, este es el propósito que tiene Dios para tu vida. Que tú seas semejante al Hijo de Dios. Así que hay que empezar a ver la vida con los lentes de Dios. Hay que empezar a ver la vida con los lentes de Jesucristo. Todo lo que sucede en la vida debe empujarnos hacia ese punto, ¿no? Verso 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Entonces, ¿cómo respondemos ante esta verdad? ¿Cómo respondemos ante esto? Dios está con nosotros. Dios por nosotros. ¿Quién se va a interponer en que se cumpla la meta y el propósito? Si ese propósito viene de Dios, ¿quién se va a interponer entre este sueño, esta meta, este anhelo, este propósito que Dios tiene? No se va a interponer nadie. Y aquí viene otro asunto que es necesario que nosotros podamos interpretar también de la forma correcta, ¿no? Dice acá la escritura: el que no escatimó ni a su propio hijo. O sea, si entregó a su hijo para que
que este propósito se pueda cumplir en nosotros. Ahí entra también parte del sacrificio de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados para que nosotros podamos alcanzar la imagen de su Hijo, ¿no? Entonces, si Él entregó a su Hijo para que esta meta se alcance, ¿no? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y entonces aquí, esta es otra cosa que debemos nosotros interpretarla en su contexto. ¿Qué son todas las cosas? Y está hablando del carro, está hablando de la casa, está hablando de los terrenos, está hablando de las vacaciones. No está hablando de eso, sino que nos dará todo lo necesario para alcanzar la meta. Todo va dirigido hacia la meta. Todo va apuntando hacia eso. Si nos dio a su Hijo para alcanzar esa meta, su Hijo su Hijo único. Está hablando de este amor, de este cuidado, de esta entrega. Está hablando de que Dios está en esta obra, en este trabajo. Él está predestinando, Él está trabajando, Él ha justificado. Es un Dios que está obrando también para que la meta se cumpla. Y entre todas esas cosas que Él hace, ha hecho algo grandísimo. Algo que nadie hubiera hecho y nadie va a poder hacer otra vez. Nadie va a poder entregar a su Hijo. O sea, eso tan grande lo hizo para que la meta se alcance para nuestras vidas. La meta de ser semejantes a su Hijo. Entonces, también nos dará las otras cosas que pudieran ser pequeñas para alcanzar la meta. No es para tu deleite, para tu disfrute, no es para tus vacaciones, es para alcanzar la meta. Todo apunta hacia ahí, mi hermano. Así que no confundamos. A veces nuestra mente materialista se desvía y se acomoda en las cosas materiales. Pero aquí lo que Pablo está hablando son cosas espirituales. No está hablando cosas carnales o terrenales. Está hablando cosas espirituales. Entonces, todas las cosas, ¿no? Es que esas son palabritas que a veces nos ganan, ¿no? Todas las cosas les ayudan a bien. Verso 28. Nos va a dar también todas las cosas, ¿no? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Y algunos creen que este es un himno que empieza desde el 31 y termina hasta el 39. Algunos creen que es un himno que Pablo metió ahí. Otros creen que esto que Pablo escribió después se convirtió en un himno, ¿no? Así que al parecer era algo que se cantaba en la iglesia, pero no estamos seguros si es algo que nace después de esta escritura o que ya estaba y fue agregado por Pablo acá en esta sección. Sea como sea, es una verdad que va en su mismo contexto. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea que no va a haber alguna acusación en este camino que nosotros llevamos para llegar a la meta, para llegar a ser semejantes a Jesucristo. Ahí va a estar nuestra glorificación, ahí va a estar todo el logro, el triunfo, ahí está la meta, ese es el propósito, vamos a llegar a la meta. En el camino no hay nada que pueda interferir. Y esto es lo que Pablo está, por eso Pablo pone esto como una afirmación y una seguridad que el creyente debe tener. Que a veces somos creyentes llenos de miedos, de temores, ¿no? ¿Quién va a acusar? ¿Será que alguien pudiera acusarnos de algo en el camino? Bueno, Él fue el que ya nos justificó, ya lo había dicho Pablo. Dios es el que justifica, ¿no? Y el propósito es de Dios, así que no hay problema, dice Pablo. Verso 34. ¿Quién nos va a condenar? De pronto llegamos, caminamos, avanzamos y al final somos enjuiciados y somos condenados. No, ¿por qué? Porque Cristo ya murió por nosotros. ¿Recuerdas? Él dijo, ya nos ha entregado a Él. Si ya no lo entregó a Él, las otras cosas también nos las entregará para ayudarnos a la meta. Él también murió, pero también resucitó. Y Él es el que está a la diestra de Dios. O sea, Él es el que está en autoridad. Esta palabra diestra está hablando del lado derecho. Y el lado
el control total, la confianza total, ¿no? Es como cuando tú y yo decimos, oh, esta persona es como mi mano derecha. Quiere decir que cuando yo no estoy, esta persona cumple todos los propósitos y todas las metas. Esta persona es como que si yo estuviera, ¿no? Es mi mano derecha. Puede tomar decisiones y todo. Es más, le he entregado toda la autoridad a esa persona para que la ejerza en totalidad, ¿no? Esto es lo que Jesucristo dice allá en Mateo 28. Toda autoridad me es dada sobre los cielos y sobre la tierra. Toda autoridad me es dada sobre los cielos y sobre la tierra. Por tanto, ya que tengo la autoridad sobre todo, vayan y hagan discípulos. Mateo 28, ¿no? Pero ahí Jesucristo está diciendo, toda autoridad me es dada. Hablando de esto. Cuando la Escritura dice que Él está a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre, esta idea de estar sentado, estamos hablando de un trono, el trono de autoridad, de control. Bueno, no necesariamente es de que Dios está sentado en un trono y a la derecha hay otro trono y ahí Jesucristo está sentado, porque Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu y la Escritura dice que nadie ha visto a Dios, ¿no? Así que la idea de la diestra es idea de autoridad, es idea de toda la justicia, lo correcto, pero también toda la autoridad y todo el poder. Entonces a eso es a lo que está refiriendo Pablo aquí. Pablo está diciendo, Cristo es el que está con nosotros, Cristo es el que murió por nosotros, es el que resucitó para nosotros también, y Él es el que está en la total autoridad de Dios. Y no solo eso, este que está en total autoridad está intercediendo por nosotros. Entonces Pablo lo que está tratando de sembrar en el corazón del lector es de que no debes tú preocuparte. No debes tú preocuparte por el futuro. Debe haber seguridad en tu futuro con el Señor, porque todo esto lo está haciendo Dios y todo esto es una obra que se ha venido haciendo desde antes, y todo esto se ha hecho aún antes de que tú nacieras. El conocimiento previo de Dios de todas estas cosas ha estado desde siempre, ¿no? Así que Pablo lo que está tratando de sembrar es tranquilidad, ¿no? Recuerda que ya ha hablado de que la confianza de la ley no funcionaba. Estamos bajo el dominio del pecado, hemos muerto, hemos resucitado en Cristo Jesús, tenemos vida nueva, somos una creación nueva, todo esto. Y entonces aquí está sellando todo ese discurso Pablo diciendo, aquí hay otra seguridad, otra base para nuestra seguridad. ¿Y cuál es otra base para nuestra seguridad? De que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y en el verso 1 de este capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿no? Y mira, esto es interesante porque en el verso 1 del capítulo 8, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, decía el verso 1, capítulo 8. Y aquí también el verso 28, todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Ok, entonces, si Él está en total autoridad, si Él está en total control, si Él tiene el poder total y Él es el que intercede, Él ya nos justificó y todo, debiera haber una tranquilidad en el creyente, ¿no? Entonces, verso 35, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estas son todas las posibles situaciones que pudieran cruzarse en el camino para entorpecer la meta de ser semejantes a su Hijo. Y entonces Pablo dice, quizá la acusación no va a poder. Quizá alguien nos condene, no, tampoco nadie nos puede condenar, ¿no? Ok, bueno, ¿qué tal si el amor se rompe? Este amor entre Dios y nosotros, el amor de Cristo para con nosotros, ¿quién nos separará de ese amor? La tribulación, ¿será que la tribulación, los problemas tienen alguna capacidad, algún poder para separarnos y dividirnos de Dios? Pablo lo pone en este signo de interrogación para hacernos la cuestión a nosotros también, ¿no?
¿Qué tal la angustia? ¿Será que la angustia pudiera separar al creyente de Dios? ¿Será que tú, mi hermano, cuando entras en angustia, vas a alejarte de Dios? ¿Vas a darle la espalda a Dios? ¿Será que cuando la tribulación te llegue, mi hermano, le darás la espalda a Dios? ¿Será que cuando la persecución te llegue, será que tú le vas a dar la espalda? ¿Qué va a pasar, Dios mío, cuando entremos en persecución? Ayúdame a no fallarte. Y a veces tenemos el miedo, ¿no? La persecución. ¿Será el hambre? ¿Será que si llega la necesidad y no hay que comer, pudiéramos nosotros darle la espalda a Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí llegamos. No pudiste suplir mi necesidad de comida, así que no creo que valgas la pena. ¿Será que alguna vez saldrán esas palabras de nuestros labios? ¿Qué tal la desnudez? No tengo nada que vestir, no tengo nada que ponerme encima, no hay nada. El peligro, ¿qué tal? Tengo una vida llena de peligro, Dios no hace nada. ¿Qué pasa? O espada, la muerte, la misma muerte. ¿Será que hay algo que puede separarnos del amor de Cristo? Dice Pablo. Y de ahí trae a memoria un salmo. Este salmo es el Salmo 44, verso 22. Por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Pablo dice aquí, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces el creyente debe percibirse como una oveja que tarde o temprano su vida le será quitada. Pero eso no quiere decir que el amor de Dios le ha sido arrebatado. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Pablo hace una tremenda afirmación aquí, mi hermano. Y esto es tremendo y poderoso, porque muchos de nosotros pudiéramos tener todos estos miedos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá si esto llega? ¿Le daré la espalda a Dios? ¿Será que Dios ya me dejó? ¿Será que cuando llega la tribulación es porque Dios ya no me ama? ¿Será que cuando llega el peligro y la desnudez es porque Dios ya no me ama? ¿Será que cuando llega el hambre no tengo cómo suplir mis necesidades primordiales es porque Dios ya no me ama? ¿Será eso? No, esto es parte de la vida del creyente. Ok. Esto, mi hermano, va en contexto con lo anterior. O sea, lo que Pablo está diciendo es de que todas las cosas nos ayudan a cumplir el llamado de Dios, el cual Él ya predestinó, el cual es ser hechos a la imagen de Cristo. Entonces, estas cosas, dice Pablo, nos ayudan a nosotros, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Eso debiera ayudarnos a alcanzar la meta de ser semejantes al Hijo de Dios. Por eso dice en el 37, todas estas cosas en todas estas cosas somos más que vencedores. Nosotros con nuestro esfuerzo, no, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice, estoy seguro, y aquí viene la afirmación. Esta seguridad que tiene Pablo es la seguridad que quiere que nosotros tengamos también. La seguridad de que ni la muerte ni la vida, ¿recuerdas? Espada, el peligro, la persecución, las tribulaciones. No, nada de eso. Ni la muerte ni la vida, ¿no? Nada de esas cosas pueden separarnos del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Está hablando de poderes espirituales, poderes más allá de nuestro alcance, de nuestro control, de nuestro manejo, ¿no? Ni la muerte ni la vida, cosas que lo pasan a todo mundo, pero estas otras cosas celestiales, extraordinarias, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Tampoco el tiempo, ni lo presente, lo que estemos viviendo ahora, ni lo que pueda venir en el futuro, ni el presente ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y Pablo deja claro algo. Todo aquello que amenaza el propósito de Dios para nuestras vidas son cosas creadas. Nada tiene poder en sí.
sino todo aquel que Dios le ha permitido tener. Ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, todo eso es creación. Entonces, si Dios está con nosotros, y si Cristo está con nosotros, intercede por nosotros, murió por nosotros, resucitó también, y intercede por nosotros, y Él es el que está a la diestra del Padre, todo lo que Pablo ha dicho ya. ¿Por qué las cosas creadas debieran tener poder y autoridad sobre el creyente para alejarle del propósito que Dios tiene para él? Dice Pablo, yo estoy seguro que nada de eso tiene poder. Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de esto tiene el poder para separar del camino, del propósito, a aquel que ha sido llamado. Porque el que ha sido llamado ha sido predestinado, y el que ha sido predestinado, dice, ha sido justificado y también ha sido ya glorificado. Y esto me ayuda a mí a responder la pregunta que pudieran hacer: ¿qué pasa con aquellas personas que estuvieron con nosotros en una congregación, escucharon el mensaje de salvación y todo parecía como que amaban a Dios, como que estaban entregados al Señor? Todo parecía como que eran hijos de Dios, pero regresaron al mundo, regresaron a los placeres del mundo, se perdieron en drogas, en vicios, en adulterios, en fornicaciones. Ya no hay ninguna conciencia de culpa o de vergüenza, viven su vida como que nada está pasando. ¿Qué ha pasado con esos que estuvieron con nosotros? ¿Qué ha pasado con esos que estuvieron con nosotros? A mi juicio es porque estaban con nosotros, pero no habían sido llamados. Porque el que ha sido llamado, no hay nada que los separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por eso esto también debe traer a la meditación nuestra vida. ¿Cómo va? ¿Nuestra vida va en este camino a ser semejante a Jesucristo? Si no, pongámonos las pilas, mis hermanos, porque ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Juan dice, hablando de aquellos que se han ido, Juan dice: los que se fueron de nosotros no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, ahí Juan también se encarga de dejar clara esta verdad. Aquel que se ha alejado, aquel que le ha dado la espalda, lo que la Escritura en Apocalipsis habla acerca de la gente en el futuro, de darle la espalda a la fe, ¿no? De voltearse y decirle no a esta verdad que ya han conocido. Lo que Hebreos dice: ¿cómo es posible que después de saborear todo esto pueda alguien alejarse? ¿Podrá tener otra vez otro sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados? Dice Hebreos: no, ya no. Mi hermano, o estamos o no estamos, dice Juan. O somos de la luz o somos de las tinieblas. O estamos con Cristo o seguimos con el diablo. No hay término medio, no hay color gris. O es blanco o es negro. No hay gris, no hay diferentes tonalidades. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor, ¿no? Así que bonito tema, bonito sello, bonito punto para meditar. Bonitas afirmaciones que nos ha dado Pablo aquí en este versos que acabamos de leer. Cosas grandes, mi hermano, para que tú y yo sigamos meditando y respondiendo a muchas incógnitas que de pronto nos llegan a la vida, ¿no? Así que, espero que Dios haya hablado a tu vida, así como habló a la mía. Fue algo
muy bonito poder estar contigo leyendo este pasaje y todo lo que yo entiendo, mi hermano. Pero deja tu comentario, cómo tú lo ves, cómo tú lo entiendes. ¿Habló a tu vida? ¿Qué te dijo? ¿Qué te pidió? ¿Hay una exigencia para ti? ¿Trae seguridad a ti? ¿Trae tranquilidad a tu corazón saber estas verdades, estas promesas de Dios? ¿Qué sucede en ti después de haber tomado esta lectura y esta meditación que tuvimos nosotros aquí? Así que me gustaría saberlo en tus comentarios. Déjalos ahí abajo para saber, y déjanos saber desde dónde tú nos estás viendo, desde dónde tú nos escuchas, desde dónde tú estás con nosotros. Así que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde. Vamos a inclinar nuestro rostro, a despedirnos con una oración, pero fue un tremendo placer acercarme a la palabra de Dios y saber de que tú estás de aquel lado de la pantalla con un corazón abierto para poder aprender, escuchar y crecer. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad constante que nos das de acercarnos a tu preciosa palabra. Esta verdad ha sido lumbrera en nuestro camino, nos ha afirmado, nos ha dado seguridad, nos ha dado tranquilidad, nos da esperanza, y el día de hoy nos ha venido a sellar la seguridad. Ayúdanos, Padre Santo, a alcanzar esa meta. Sabemos que se logrará porque es tu propósito y tus propósitos se cumplen. Pero queremos nosotros ser bien participantes de esa meta. Gracias por llamarnos, elegirnos, predestinarnos, atraernos a ti, convencernos. Gracias por toda la obra que tú haces, Señor. Alabado y exaltado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero de que tengas una tarde bendecida, que el Señor siga hablando a tu corazón, que sigas sintonizando este canal. Dale un like, compártelo, pásalo con las redes sociales, qué sé yo, que otros se enteren de estas maravillas que Dios tiene para nosotros. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. A las 7 los miércoles, a las 7 los viernes, a las 2 de la tarde los domingos. Nos vemos el domingo. Que Dios te bendiga. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.